Bendiciones a todos. Ve Iglesia TV con el hermano César Dural y su anfitrión Memphis Huerta. La vez pasada estábamos haciendo un muy buen episodio, haciendo las posturas de las doctrinas de la gracia o el tulip, ¿no? Pero hoy vamos a estar hablando acerca de preguntas que normalmente se hacen, porque ha venido una ola de arminianos, tanto clásicos como wesleyanos, provisionistas y algunos otros molinistas, muy raros, pero hay, que empiezan a atacar el calvinismo. Sí. Entonces hoy nuestro enfoque y nuestra meta, creo yo, que es tratar de resolver todas estas preguntas. Y vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo está hoy, hermano César? Bien, brother, pues fíjate que la verdad tenía ganas de hacer este episodio porque ciertamente hay preguntas o objeciones que se deben de aclarar, porque por ahí las personas pueden hacer una caricatura, ¿no?, de lo que es el calvinismo o incluso de las doctrinas de la gracia, como bien decías tú. Entonces siento que es necesario aclarar este tipo de preguntas o cuestiones que puedan haber respecto a la salvación, respecto a si Dios es injusto, cuánto salva a las personas. Entonces me parece que va a estar bien interesante. De hecho, te tengo, brother, aquí, ¿cuántas preguntas son en total? 11 preguntas te tengo, ¿eh? ¡Santo! Yo traje 3, pero pesadas. No, yo traje 11. A ver si no me confío una. Entonces creo que esta vez es la dinámica 10 preguntas y eso. Hay bastantes personajes por ahí hoy en día en el YouTube, en el TikTok. No vamos a mencionar nombres para no dar fama y pues tampoco agarrar ahí tal vez alguna, ¿cómo le podríamos decir? ¿Advertencia o algo así? Sí. ¿Le gusta el volaje? Vamos a ponerlo así. Adelante, bro. Tiene unas preguntas, ya que usted trae más, tíralas. Ok, pregunta número 1. ¿Es incompatible los 5 puntos de la doctrina de la gracia de Juan Calvino con la evangelización? Es decir, ¿es compatible el tulip con la evangelización, sí o no? Te voy a dar el texto de referencia. A ver, tírame. Mateo 28, capítulo 28, versículo del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿es incompatible o es compatible el tulip con la evangelización? Es decir, las personas que creen la doctrina del tulip, ¿qué crees de eso? Yo creo que no es incompatible, porque obviamente yo evangelizo y creo el tulip, sí. Entonces pienso que más es una caricatura. Ahora, cuando nosotros decimos, porque esa pregunta viene acerca de que nosotros decimos que unos son salvos porque Dios tiene misericordia y el resto no, porque Dios no tuvo misericordia. Entonces llegan ellos a decir, entonces tú dices, ¿verdad? Te hacen el muñeco, te ponen aquí, como un muñeco de pajas a crear a alguien, ¿verdad? Por eso, un muñeco de paja se le va poniendo pajitas, por decirlo así, a ese muñeco de cosas que tú dices que esa persona cree, pero en realidad no es así. Entonces es una falacia que se tiene, el muñeco de paja. Pero la realidad es que no. Mira, Dios es omnisciente y Él es el que sabe quién es predestinado, quién Él tuvo misericordia. Yo, en mi incapacidad, en mi insuficiencia, en mi conocimiento finito, yo no sé quién es salvo. Entonces mi trabajo, como me lo encomienda el Señor Jesucristo en el último capítulo de Mateo, en la Gran Comisión, es ir y hacer mi labor. El apóstol Pablo decía, ¿cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer, si no hay quien les predique? Entonces, no. El que Dios llega predestinado a unos por misericordia, no significa que yo sepa quién es predestinado. No sé qué piensa usted. No, definitivamente de acuerdo. La evangelización es compatible totalmente con la predestinación, porque la evangelización es el método que Dios le dio al hombre para llevar a cabo su plan redentor de ir y predicar, como bien decías tú, el evangelio. No sé, el libro de los Hechos es un libro totalmente misionero y evangelístico, y ahí creo que nosotros vemos la iglesia desde Jerusalén, cómo se mueve, y vemos cómo empieza primero por Pedro, y después de Pedro ya vemos que la mayor protagonismo lo toma Pablo. Entonces vemos cómo siempre Dios por medio de la iglesia va alcanzando a las personas. Mira, yo siempre cuando pienso en esto, al respecto a la evangelización, me gusta pensar en la imagen, ¿no? Imagínate un bus, un bus, una guagua, como decimos en mi país, que vaya por el freeway, ¿cierto? Y ves que hay personas que van caminando y tú vas en el bus
y tú le vas a decir a las personas, los vas a invitar, hey, móntate, mira, te voy a dar un ride. Pero hay personas que no van a querer, hay personas que van a decir, hey, ¿sabes qué? Mira, me voy mejor caminando, no sé, no te conozco, no sé quién eres. Pero sin embargo hay otras personas que de buena gana, de buena fe se van a subir. Entonces, desde esa perspectiva humana, porque esa es la perspectiva humana, nosotros pues no sabemos en realidad quién se va a montar el bus. Nosotros simplemente extendemos la invitación. Hey, móntate. Las personas cuando se monten van a coger el beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? De que van a llegar a su destino seguros, rápido. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene un trabajo, la gran comisión, como leíamos aquí en Mateo 28, de que sí, tienes que ir a evangelizar. Como siempre digo, ya sea que sea por este medio de las redes sociales, que vayas y hables con el vecino, que le mandes una carta, un mensaje, ahí estás haciendo... Pues nosotros tenemos la costumbre de que la evangelización se tiene que hacer personalmente, pero en realidad la evangelización abarca muchas áreas. Así es. Muchas áreas. Entonces, sí, definitivamente es compatible. Sí, quiero agregar algo ahí. De hecho, la perspectiva calvinista, que no me gusta como le dicen, pero es la que se le dice, entonces, ¿qué voy a hacer yo con la semántica, verdad? La postura calvinista, la cosmovisión calvinista, es mucho más confortable a la hora de evangelizar que la arminiana o la provisionista o cualquier otra, o la molinista. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos plenamente en que Dios es el que hace la obra. La mayoría de las iglesias arminianas tienen esta noción de que como el hombre tiene la libertad de escoger, la libertad de ser salvos, la capacidad incluso de su incapacidad en su muerte espiritual, pero ellos dicen que sí. Entonces ellos esperan que la mayoría de las personas se conviertan a Cristo. Y cuando no sucede así, hay una decepción por una alta expectativa que se tuvo. En cambio, en el calvinismo, ¿verdad? O la cosmovisión calvinista, cuando las cosas no se dan como se planean y la gente nos rechaza, como el Señor Jesucristo nos dijo, que como a Él hicieron, obviamente, ¿cómo va a ser el siervo mayor que su Señor? Entonces uno se conforta en Dios. Claro. Eso es lo que tengo. Mira, yo quiero agregar rápido antes de pasar a la siguiente pregunta tuya. Voy a dar 3 ejemplos de evangelistas que fueron calvinistas puritanos, y son personas reconocidas. Eso lo puede usted estudiar en la historia de la iglesia. George Whitefield, 1714 a 1770. Teología calvinista reformado, amigo cercano de los wesleyanos, pero en la doctrina claramente calvinista. Él fue el que hizo el movimiento del primer gran despertar en Estados Unidos y Reino Unido. Tuvo un impacto evangelístico increíble. Predicó entre 18,000 a 30,000 sermones en un promedio de 500 sermones por año. Se calcula que entre 8 y 10 millones de personas lo escucharon cuando él predicaba. Otro que tenemos, Jonathan Edwards, 1703 a 1758. Teología firme, calvinista reformado. Movimiento primer gran despertar en Nueva Inglaterra. El impacto evangelístico que tuvo fue que su predicación provocó el avivamiento más profundo en el Estados Unidos colonial. El sermón, Predicadores Hermanos de un Dios Sagrado, llevó a miles a conversiones solo en Connecticut y Massachusetts. Y luego sus escritos fueron reutilizados por misioneros y predicadores en siglos posteriores. Y por último tenemos a David Brainerd, de 1718 a 1747. Teología puritano-calvinista. Ministerio misionero a los indígenas en Norteamérica. El impacto evangelístico fue tan grande que evangelizó a varias tribus nativas, entre ellas los Delaware y los Esquehana. Su diario, publicado por Jonathan Edwards, inspiró a miles de misioneros posteriores y se estima que alrededor de 150 a 200 indígenas fueron convertidos directamente por él, lo cual es algo sumamente extraordinario considerando su corta vida y las dificultades culturales y lingüísticas. Y podemos dar más ejemplos de calvinistas, puritanos, misioneros que fueron los meros, lo que es el tema misionero y evangelístico. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de la evangelización desde una cosmovisión calvinista o reformada, como la quieran llamar, pues totalmente es compatible por donde quiera que lo mires. Así es. Tira usted otra pregunta y luego seguiré yo. Esta ya está más difícil, ¿verdad? A ver, vamos a... lo voy a poner a A ver, tíresela. Tengo 1, 2, 3,
4 textos que te los voy a leer y quiero que me vayas explicando lo que significa uno por uno. La explicación quiero que te tomes entre 5 a 6 minutos explicar cada uno, ¿ok? Se va a tener básicamente, ponle que 15 minutos. Estos son como preguntas de cada texto. Sí. Entonces es un texto como pregunta. Exacto. Ok, a ver. El primero, Judas 1:4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me puedes decir de eso? A ver, déjalo leo yo. Judas capítulo, es el único capítulo, el versículo 4. Dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Okay. Yo no sé cómo esto contradeciría el calvinismo. De hecho, este texto podría ir muchísimo más a la doble predestinación que hacen el muñeco de paja. Pero vamos a dejar claro, ¿verdad? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, en el tomo 2, él habla de la doble predestinación, pero no como la pintan las personas. Así es. Él dice, todos ya estamos condenados, porque número 1, tenemos una naturaleza pecaminosa, y porque número 2, todos hemos pecado, no hay nadie que haga lo bueno, como dice Romanos capítulo 3, Salmo 55. Salmo 14, 53. Salmos el 14 y el 53. Entonces, todos estamos condenados ya. Y ese castigo de fuego eterno era el que ya estaba destinado para todos los que se perdían. Entonces, en ese sentido, hay una doble predestinación. Ahora, no que Dios los puso ahí, sino que Dios ya había predestinado el castigo para estas personas. Pero a las personas que Dios iba a tener misericordia, las iba a destinar en misericordia a una salvación. Ahora, este texto da esa condenación, ese destino de su paga. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, por eso habla. No está hablando de un creyente que tiene una verdadera fe, número 1. Está hablando de un falso maestro que se incorporó, un impío. Entonces, él nunca fue salvo, para empezar. Él fue un, ¿cómo le podemos decir? ¿Iluminado? Sí, un apóstata. No, ni iluminado. Fue alguien que quería llevar a corromper a las personas. Porque vamos a leerlo otra vez. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios. Fíjense, vamos a volver a leer. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, dice que no tienen a Dios. O sea, no eran salvas, no son salvas, solamente se metieron a infiltrar a la iglesia para engañar a los creyentes diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Ese muñequito de paja que hacen de nosotros los bautistas, porque decimos que la salvación no se pierde, es ese mismo que era real aquí, de los que se iban a infiltrar. Y fíjate, rapidito, antes que continúe, qué bueno que lo citaste en ¿qué versión es? La nueva traducción viviente, ¿verdad? Ajá. Porque eso fue algo que yo había aclarado la otra vez. Aquí, la palabra que usa la Reina Valera es destinados, pero la palabra que usas tú es que se había escrito. Y esa palabra es la que originalmente aparece en griego. Entonces, cuando nosotros vemos el texto en su lenguaje original, vemos que el texto cambia el significado completamente. Ahora, aquí quiero añadir algo también. El infierno, recordemos que fue hecho para Satanás y sus ángeles, no fue hecho para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea el ser humano, ya Satanás había pecado. Y ya como Satanás había pecado, pues ya el infierno ya estaba creado. Lo que pasa con el ser humano es que cuando el ser humano peca, por obligación se va a perder. Yo me iba a perder, él se iba a perder, todos nos íbamos a perder. Ese era el destino del ser humano, la perdición. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Ya cuando Adán pecó, ya nosotros nos perdimos. Entonces el destino de nosotros, ¿cuál era? El castigo eterno, junto con Satanás. Entonces, en ese sentido, Juan Calvino, cuando habla acerca de la doble predestinación, Juan Calvino se refiere en ese sentido del destino del hombre. Era inevitable que el hombre se salvara por sí mismo. ¿Por qué? Porque su destino ya era la condenación. En ese sentido, pero obviamente, como decías tú, las personas utilizan eso y dicen, oh, porque Dios crea personas para el cielo y para el infierno. No hay ningún texto en la Biblia que usted pueda mostrarme a mí
que diga que Dios crea personas para el cielo y para el infierno. Eso no lo voy a Ni encontrar. confesión de fe de nosotros los calvinistas que diga eso, ni en la institución de la religión. A ver, miren, cuando vamos a estudiar una postura, cuando vamos a estudiar una postura que alguien creó la tesis, vamos a estudiar a la persona que escribió la tesis, no a alguien que interpretó la tesis. Entonces, cuando vamos a querer debatir alguna postura, hay que estudiar bien lo que dice la postura, no andar haciendo muñecos de paja, no andar o burlándose o haciendo caricaturas, no hay que hacer falacias. Si vamos a criticar una postura, hay que ser honestos. No está el Espíritu de Dios en nosotros, no somos hijos de Dios, no somos honestos. Entonces pienso que eso es lo más correcto. Sí, y lo otro, antes de terminar, para pasar con el siguiente texto, es que lo que Judas está diciendo es que de esas personas ya se había escrito. En los Salmos tenemos textos de que los impíos se van a perder. Proverbio del necio también. ¿Me entiende? Entonces, cuando Judas habla acerca de que se escribió acerca de ellos, que eso es lo que la palabra original, prografo, significa en griego, lo que Judas está diciendo aquí, está hablando acerca de aquellas personas que por sus obras ya están escritas, es decir, Dios ya escribió las obras que esas personas iban a hacer. No es que Dios escribió las obras para que esa persona las hiciera, no. Las personas, ya Dios tiene un libro registrado de todas las cosas que esas personas hicieron. Texto de los libros, el libro de la vida, como habla David en los Salmos, Apocalipsis, Daniel, cuando dice que vio la visión y en el tribunal se vio un libro de la vida y el otro el libro de las obras, que Juan lo menciona en Apocalipsis. Entonces, siempre Dios va a registrar las obras de las personas, de todos los seres humanos. Mis obras incluso estuvieron registradas antes de yo ser salvo, pero mis obras ya estaban registradas. Julio César iba a ser fornicador, iba a ser mentiroso, iba a hacer esto, iba a hacer aquello, Eso Dios ya lo había escrito. Entonces, en ese sentido, lo que Judas está diciendo aquí es que sí, se escribió acerca de esas personas, ya esas personas están registradas como todos nosotros lo estamos. La diferencia es que nosotros fuimos salvos porque por gracia. Pero sí, eso es lo que quería añadir. Bueno, ahora me toca la mía. Ok. Esta creo que también está pesada, más que nada por la semántica. Si la salvación no se pierde, está muy popular, de alguien popular, hay que andar ahorita merodeando el YouTube, no voy a decir quién, pero dice, si la salvación no se pierde, ¿por qué la Biblia habla de un apóstata? Para llegar a ser un apóstata, tuvo que ser un creyente verdadero o una fe genuina, y si tuvo una fe genuina, entonces fue salvo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues primeramente tú no puedes, si tú vas a apostatar de la fe, tú en realidad tú conociste quién era Dios, pero no significa que tú tenías una relación con Dios. Por ejemplo, yo puedo conocer a lo mejor a mi vecino, pero si el día de mañana yo me muevo de ahí, yo simplemente lo conocí. Pero no significa que yo tuve una relación con él. Entonces, cuando hablamos acerca de la apostasía, nosotros estamos hablando de personas que van a conocer de Dios, que como dice el escritor de Hebreos, que van a ser iluminados por la palabra, que el Espíritu Santo en cierto sentido va a limpiar su corazón, no regenerarlo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de la persona, dice que voy a volver a mi casa que está limpia y vacía. La limpieza esa le hizo la palabra, porque la palabra limpia. Pero el problema aquí es cuando el corazón no es regenerado. Entonces una persona que simplemente no tuvo el corazón regenerado es como lo que dice el mismo Pedro. Dice, se ha cumplido el verdadero proverbio. La puerca vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, Pedro simplemente está hablando de que no hubo un cambio de naturaleza. El perro siguió siendo perro y el cerdito siguió siendo cerdito. Entonces, cuando nosotros hablamos de la apostasía, es simplemente una persona que sí fue iluminada por Dios, que el Espíritu Santo en cierto momento dio la palabra, lo limpió, pero no significa que le regeneró el corazón. Y pues la palabra es santa, la palabra es pura. Toda persona que se exponga a la palabra, algún efecto va a tener. Pero cuando no hay un cambio en el corazón, la persona tarde o temprano se va a perder. Estoy más que de acuerdo con usted.
Porque si entramos de lleno a esto, ahora hablaríamos, y mira, el punto, la pregunta es válida y está muy buena, pero ahora tiene un problema mayor, ¿verdad? Siempre tratamos de buscar, no vamos a decir que ningún sistema es perfecto, pero decimos cuál es el que mejor funciona y cuál es el que menos problemas te da. Porque decimos, ok, va a haber un apóstata, pero entonces eso significaría que la eficacia del sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿cómo se dice? Eficiente. Ajá. Entonces tiene un mayor problema, porque si no fue eficiente, como lo dice en Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede salvar realmente? Claro. Y tiene un problema mayor. Claro. No sé si ahora le toca una pregunta a usted. Ok, segundo texto, Mr. Murphy. A ver. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ay, estos arminianos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Significa ahí que se pierde la salvación o no? Está difícil esta. Esto está difícil. Dice, en la nueva traducción viviente, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habría falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Es una muy buena pregunta. No, y es típica porque, oye, lo rescató, lo compró. ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdió, no, la salvación? ¿Fueron creyentes? ¿Qué crees de eso, bro? Bueno, no había estudiado este texto, ¿verdad? No lo sé todo, lo voy a confesar aquí, pero pienso que tiene un contexto, necesitaría ir a ver a la palabra en griego, pero volvemos a lo mismo. Estuviste bien en algo que dijiste, tiene un contexto. Ajá, tiene un contexto. Entonces, yo siempre digo eso, ¿verdad? Porque mucha gente, por ejemplo, en esta situación, esto puede servir como aprendizaje cuando alguien viene no solamente los hermanos arminianos, pero cuando viene un ateo, cuando viene un agnóstico, cuando viene un testigo de Jehová y nos agarran algo que no estamos preparados, no debemos ponerle atención en ese sentido de creérnoslo, sino decir, a ver, voy a escucharte, lo voy a estudiar porque no lo sé todo, y voy a estudiar, pero tengo que entender que tiene un contexto, y ir a la palabra en griego, porque vuelvo a lo mismo, el punto es el mismo. Si entonces fueron comprados con la sangre de Cristo, ¿por qué no fue eficiente si Hebreo nos dice que fue eficiente? Sí. Entonces ahí hay una contradicción interna, entonces no puede ser así, entonces tengo que reinterpretar mi cosmovisión del texto, pero supongo que tiene la respuesta, hermano. Okay. Siempre, la vez pasada lo dije y siempre me gusta. No hay nada en la escritura que no esté en la propia escritura. Ese es el principio de la sola escritura, 5 sola. La propia escritura se va a interpretar por ella misma. Y ahí siempre a mí nunca la palabra de Jesús se me va a olvidar. Yo vine a cumplir la ley. No hay ninguna cosa que ni los apóstoles ni el Señor Jesús dijeron que fuera en la ley. Y como todo eso está en la ley, búscame, bro, el Levítico capítulo 25, versículo del 39 al 46. Y vamos a leer lo que significa la palabra ahí en griego. ¿Capítulo qué, brother? Capítulo 25, versículos del 39 al 46, Levítico. 39 al 46. Sí. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos y a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad. Okay. Si tú lees todo el contexto del Levítico 25, está hablando acerca de la redención, que es así, entre la compra de posesiones, de tierra, de esclavos. De hecho, eso es lo que pasa con Rubla Moabita. Entonces,
en estos versículos que nosotros acabamos de leer, está hablando acerca de la compra de esclavos para el propio beneficio del que los compra, pero es por un tiempo limitado. Es decir, él los puede usar. Gálatas, que es lo que habla, los hijos de qué, del pacto, los hijos de la esclava. Entonces, cuando el texto aquí en Pedro nos está diciendo de que el Señor los rescató o los compró, está haciendo alusión directamente a la ley de la redención. Es decir, de una compra que fue temporal para un uso cualquiera. De hecho, el mismo Pablo en Romanos dice que Dios tiene vasos preparados para usos honrosos y usos deshonrosos. Así es. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que simplemente esas personas que fueron compradas por Cristo no significa que fueron compradas en el sentido de que Cristo los compró con su sangre. No. Fueron simplemente personas esclavas que tuvieron un uso a un cierto momento y por lo demás Cristo después los abandonó. No significa de que Él los compró para posesión suya. ¿Por qué? Porque el mismo texto está diciendo que hay hermanos que son del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Sabemos que la nación de Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia, conformada de judíos y gentiles. Y luego hay personas que no pertenecen a la nación de Israel. De hecho, el mismo texto enfatiza en que son hermanos. Dice, con tus hermanos, con aquellos que tú compres los esclavos, haz lo que tú quieras, son posición tuya, pero con tus hermanos no lo hagas. Entonces, es claro que en ese sentido, cuando Pedro está hablando de la redención, de la compra que Cristo hizo, no está hablando en un sentido de que murió por ellos en la cruz. No, simplemente se está basando a la ley de Levítico, donde dice que los compró de manera temporal. Excelente explicación. Siempre podemos aprender algo nuevo. Claro que sí. Wow, ahora hace sentido con el contexto. Esa es la verdadera teología, la que es sistemática, la que busca realmente que conecte en Génesis a Apocalipsis. Así es. Bueno, vamos a bajar las aguas porque nos metimos profundo. Vamos a bajar para agarrar aire y volver a bajar. Ahora una fácil. Dice, si Jesús solo murió por unos cuantos, ¿cómo explicamos Juan 3:16? La de cajón. Se me adelantaste. te tenía esa pregunta aquí, nomás que la tenía, fue una de las últimas, ¿eh? A ver si la busco. Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo es la pregunta? A ver, repítela. Si Jesús solo murió por unos cuantos o los elegidos, o sea, en la, ¿cómo se llama? A ver, total depravity, unconditional election, irresistible grace, ¿cuál es la expiación limitada? La expiación limitada. Si Jesús solo murió por unos cuantos, ¿cómo explicas la palabra? ¿Cómo explicamos Juan 3:16? Sí, Juan 3:16 es un texto que obviamente todos nosotros usamos, no lo sabemos, lo amamos y lo queremos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¡Oh, mundo! ¡Oh, ya! Todas las personas. ¡Oh, cuidado! Pero bueno, déjame te doy otro texto a ver qué significa y si aquí verdaderamente significa que es todo el mundo. Juan capítulo 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oh, todas las personas aquí, ¿en serio? Que yo sepa, el contexto está hablando acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, y no creo que ni los chinos estaban ahí, ni los africanos, ni los cubanos, ni los mexicanos, ni los colombianos, etcétera, etcétera. No, mira, la palabra mundo que se utiliza en Juan 3:16 es un modismo hebraico. El modismo hebraico es una palabra que no puede traducirse de manera literal, como la palabra hermano. La palabra hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usa para hablar de parientes cercanos, de hermanos de sangre, de incluso compatriotas de la misma nación. De la misma manera sucede con mundo. Mundo tiene una infinidad de significados, desde la creación completa de Dios hasta un sistema de maldad. Vosotros no sois del mundo, hablando de un sistema de maldad, y luego tienes hablando de un sistema religioso, que es lo que es el contexto que Juan está hablando aquí en el capítulo 12. Lo interesante de esto es que Juan, al ser judío, él utiliza esta palabra porque él estaba dando yo el estudio de Jonás, y Jonás era un judío nacionalista. Él no quería que los ninivitas se salvaran. En el capítulo 4, él lo dice, yo sé que tú eras un Dios misericordioso, y por eso yo no quería ir a predicarle. Entonces, obviamente, eso sucede porque los judíos se sentían ellos como especiales, ¿no? Somos la nación especial. Nosotros solamente vamos a tener la salvación.
Entonces Juan, al ser judío, en ese contexto cultural, utiliza esa palabra. Ahora, nomás sigue leyendo el capítulo 3 para que veas cómo el mismo Jesús refuta esa misma interpretación de que murió por todo el mundo. El mismo Jesús después sigue diciendo, creo que es el verso 18 o el 19, no recuerdo, dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Y ahí Jesús literalmente está diciendo de que todos los hombres, no está hablando que algunos, no, todos los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo, en ese sentido, tenemos que entender que está hablando acerca fuera del contexto cultural judío. Y para un judío, decirle a Jesús de que de tal manera amó Dios al mundo y que no le esté diciendo, oh, yo los amé a ustedes como nación solamente, para un judío eso era una pedra en el pecho. Entonces, cuando Juan utiliza esa palabra, se está refiriendo a todas las naciones, no solamente a los judíos. Se está refiriendo a los alemanes, a los chinos, ya se la saben. No a todas las personas sin excepción, sino a todas las naciones. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que como nación ellos eran personas, ¿cómo se dice?, privilegiadas. Pero no, Jonás, el mismo contexto de Jonás, ahí se da una clara referencia de que la salvación no era solamente para los judíos, y ese era el problema que Jonás estaba teniendo con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de Juan, nosotros tenemos que entender que la palabra mundo no significa todas las personas sin excepción, significa todas las naciones, porque la salvación de Cristo fue eficaz en el sentido de la salvación a todas las naciones que ya no son judíos. Y entonces, cuando nosotros miramos la palabra mundo, si nosotros pensamos que la palabra mundo significa todo el mundo, entonces, como dices tú, hay una incongruencia en la escritura, porque entonces el sacrificio de Cristo no fue eficaz. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Imagínate las advertencias que hay sobre aquellas personas que no se conviertan, que no presten atención al evangelio, aquellas personas que van a ser condenadas. ¿Cómo es posible que las personas rechacen el evangelio hoy, pero Cristo murió por ellos? No, definitivamente no. Entonces, mundo no lo podemos traducir de una manera literal, porque no es lo que verdaderamente significa. Se está refiriendo a todo aquello que está fuera de ese contexto nacionalista judío. Excelente, brother. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Y es que volvemos a lo mismo. La oferta general, y lo que digo el hermano es correcto, pero ¿qué es esto? En términos de oferta general es para todos, en el sentido de que no hay excepción, pero en algo eficaz, en que el sacrificio de Cristo se vuelve eficaz, es para todos. Ahí mismo lo dice, para todos que en él han creído. Entonces, no es para todos, es para los creyentes, para todo el creyente. Así es. Pero bueno, creo que esa es la mejor explicación que se pueda. ¿Tienen algunas otras preguntas? Claro que sí. Todas las que tengan, ya yo ahorita me cierro con la mía. Claro que sí. Primera de Pedro, búscame ahí, primera de Pedro. Sí, la primera de Pedro. Vamos ahora ya salimos a coger aire, ahora ya nos vamos a meter. Primero nos metimos en el submarino a la profundidad. Y ahora vamos a ir con el snorkel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo del 7 al 8. Dice, léalo si quieres. No, léalo. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ok. Veo aquí que se está refiriendo, por lo menos por donde quería ver que los... De hecho, me gusta más como lo dice esa versión, como lo tengo yo aquí. A ver, léanos la de usted. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, es decir, hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, mira, doble predestinación aquí. Ahora estamos tirándola a los nuestros. Mira, fueron destinados. ¿Y qué pasó aquí? No, que doble predestinación, ¿sí o no? Doble predestinación, como lo dice la institución de la religión cristiana. Volvemos a lo mismo. No, realmente no. En realidad, el texto, lo que tú acabas de leer, esa es la manera correcta. Vuelvo a leer. Es que aquí está hablando de los judíos, de nación, cómo ellos rechazaron a Cristo y él fue tropezadero para ellos. Porque vamos a leerlo. Así es, ustedes, los que confían en él,
reconocen la honra que Dios le ha dado. Ahí pero, incluye tanto judíos como gentiles, que no creen. Sí, pero luego dice, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, o sea, el antiguo pacto, como tenía ese pueblo especial, a los judíos en general, étnicos, ¿verdad? No, y gentiles ahora, también. Sí, gentiles, pero ya sabemos, en su mayoría, pues el sumo sacerdote se la ve, ya sabemos. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Los que para los del antiguo pacto, los constructores, fue una piedra de tropiezo, ahora se vuelve la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino. Fíjense, por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. No dicen que Dios los destinó. Sí. No dice, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. No sé si han visto un meme donde aparece un vato musculoso y avienta a alguien, ¿verdad? Y el flaquito pues hace así, pero cuando vienen los más musculosos, se hace así para que pasen. Así es esto. La Reina Valera, ¿verdad? Con otras versiones como la de los Testigos de Jehová, claro, la golpea, pero cuando vienen versiones como la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, se hace así. ¿Por qué? Bueno, porque la Nueva Traducción Viviente no solamente es más entendible, pero respeta un poco más el contexto y las palabras que tiene en el griego, que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Entonces, es una muy buena versión. Pero bueno, solo quería darle una halagadita a la Nueva Traducción. Entonces no se está refiriendo a que los predestinó para ser condenados, sino como ya lo dice Calvino en su segundo tomo, lo vuelvo a repetir, nosotros pecamos, nosotros somos condenados, y si Dios no nos escogió, vamos a enfrentar su justicia, el destino, que es la perdición, el destino que tenía de antemano para todos aquellos que no obedecen a la verdad y que Él no haya tenido misericordia. ¿Es incongruente? No. ¿Puede ser paradójico? Puede ser paradójico, pero una paradoja no significa que es una contradicción o una incongruencia, sino que en un ámbito, ¿cómo se dice? Viéndolo desde un plano, ¿cómo se puede decir? General, puede ser aparente una contradicción, pero cuando pones detalle no es así. Cuando pones la lupa. Ok. Entonces ese texto no afirma una doble predestinación, lo acabamos de leer en la traducción viviente. Siempre vayan al griego, contexto. Una herramienta correcta, una buena herramienta es buscar en otras traducciones, buscar en el griego y leer todo el contexto. Así es. Esa es la hermenéutica. Si se empieza a poner más difícil, hay que buscar el juego de palabras que se utilizaba, la forma en la que hablaban, cómo se escribía en el griego, el estilo literario que tenía el apóstol. Todas estas cosas nos van a ayudar a entender mejor las cartas. Así es. Y no es clase de hermenéutica. Así es, no, excelente. No sé si tengo otra. Sí, tengo el último texto de la segunda pregunta. Dice Proverbios 16:4. ¿Estás listo? A ver, déjame voy allá porque... Ponte el chaleco. A ver, vamos a ir más abajo. Este es el texto favorito de Calvino, ¿eh? Proverbios 16:4. Sí. Creo que lo había leído, la otra vez lo estaba leyendo. Ok, adelante. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. El Señor ha hecho todo para sus propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Fíjese que yo lo estaba estudiando la otra vez, ¿verdad? Y hay una palabra clave ahí, identifícala. Sí, para el día de la calamidad y para sus propósitos. Eso. Para su propósito. Miren, yo se la puedo comprar que tienen textos que aparentemente en una traducción tienen para la doble predestinación. Y aquí para los arminianos que digan que nomás les tiramos, no, aquí también estamos tirando a los de nosotros, pero los que se dan al otro extremo, a los calvinistas como recalcitrantes, ¿no? No hay doble predestinación, la Biblia no enseña eso. Ahora, estos textos enseñan, como lo veníamos diciendo. Miren, si tú haces una teología sistemática donde todo empieza a conectar texto con texto, vas a estar en la interpretación correcta. Pero si tienes un texto que te dice algo y luego te dice otro, pues ya hay una incongruencia, ya hay una contradicción. Y debes estudiar y profundizar más. Entonces aquí está hablando, como veníamos diciendo, que Dios, ¿verdad?, predestinó el castigo. Y como Él es perverso, como Él no se arrepintió, como Dios no tuvo misericordia de esa persona para que se arrepintiera, y tampoco Él se arrepintió, sino que se deleitó en sus pecados, entonces Dios lo preparó con su propósito para el día del castigo. No sé si quiere agregar. Sí, mira, a mí me gusta usar el texto de José, allá en Génesis 30 y algo, por allá.
Cuando José es vendido por sus hermanos a Egipto, vemos que vienen los 7 años de prosperidad, 7 años de hambre, vaca gorda, vaca flaca, ya se la saben, el sueño de Faraón, ¿no? Cuando José ya crece, hace su vida, se casa con la hija de Faraón y se encuentra con sus hermanos, José le dice a ellos algo muy interesante. Cuando los hermanos vienen y José se revela, empiezan a llorar, José le dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo cambió para bien. La palabra original ahí significa orquestar. Entonces, el hombre es el causante del mal. Que lo que Dios hace, utiliza las obras malas del hombre para llevar a cabo su propósito. El ejemplo más sencillo, práctico y simplista es el de Judas. Dios no intervino en la vida de Judas, pero ciertamente Dios usó a Judas como el vaso deshonroso para llevar a cabo el arresto, la crucifixión de Cristo. Ahora tú dirás, sí, pero ¿y qué hay de los demás? Mira, nosotros sabemos de que Dios actúa de esa manera por la Escritura, pero en realidad tanto tú como yo y como él y todos nosotros estábamos así perdidos. Nosotros éramos incluso como los hermanos de José. Así es. Así es. A mí siempre me gusta usar un ejemplo que me pasó en el trabajo. Una vez, Indy, mi amigo y yo, habíamos lo mandaron a sacar una orden. Resulta que en ese material no había nada que sirviera. Todo estaba torcido, dañado, no había nada. Pero el dueño vino y dijo, hey, ¿saben qué? Necesito que escojas de lo que tú creas que está bien, que lo arregles porque queremos cogerlo para este trabajo, es decir, con este propósito. Entonces mi amigo yo fui con él, lo acompañé, pero él, como él tenía experiencia en ese tiempo, él sabía para lo que lo quería y lo que hizo fue, de todo lo malo que había, él empezó a elegir y escoger. Escogió los malos, no es como que este estaba bien, no, todos estaban malos. Pero sin embargo, como él sabía, él que lo que hace, escoge, este está malo, pero lo voy a arreglar. Este está malo, lo voy a arreglar. Este está torcido, el otro tiene un torso, le llaman en inglés, y así. Es lo mismo que pasa con Dios. Todos nosotros estábamos así, torcidos, llenos de huecos. No es como que yo estaba bien y él estaba mal, o él estaba mal. No, todos estábamos así. La diferencia es de que para que Dios pueda mostrar misericordia y gracia, Él tiene que elegir del montón de lo que no sirve, aquellas cosas que Él quiere usar para darle un uso honroso, como mi amigo cuando, esto lo queremos para hacer un edificio, y sí, a pesar de que estaban torcidos, se eligieron, se arreglaron y cumplieron una función. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Ningún ser humano sirve, por así decirlo, así para que, perdón si le duele a la gente, pero ningún ser humano sirve. Cuando entra la gracia y la misericordia de Dios, cuando entra en el mundo, en la vida de la persona y se manifiesta, es cuando verdaderamente la persona reconoce que estaba torcida y estaba agujereada, estaba todo hecha hueco, pero Dios decidió arreglarla. Entonces, en ese sentido, aquí Proverbios dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios creó al hombre, el hombre pecó. Dios siguió que el rumbo de la historia siguiera, pero dentro de todo ese mal, Dios decide elegir personas para llevar a cabo su plan. Mira, lo que acaba de decir el hermano César es muy importante. Y quiero leerle una cita de Calvino a ver qué piensa. Dice, según esto se dice que el hombre tiene libre albedrío. No porque sea libre para elegir lo bueno o lo malo, sino porque el mal que hace, lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad. Pero ¿a qué fin atribuir un título tan arrogante a una cosa tan intrascendente? Y fíjense lo que dice Calvino después. Para los que malinterpretan a Calvino, vayan y lean Calvino, por favor. Déjense eso. Miren, de andar escuchando que dejen de andar viendo el TikTok. Y si usted es el que graba el TikTok, deje de para el TikTok, para el YouTube, por favor, y vaya y lea a Juan Calvino. Si va a criticarlo, vaya y lea a Juan Calvino. Miren lo que dice ahora Juan Calvino. Por lo tanto, cuando al leer los escritores paganos, veamos en ellos esta admirable luz, está hablando de los filósofos griegos, esta admirable luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que se haya caído y degenerado de su integridad y perfección, sin embargo no deja de estar está aún adornado, y enriquecido con excelentes, dones de Dios. Eso es lo que pensaba Calvino. No andan haciendo muñecos de paja del gran Calvino. ¿Qué piensas de estas dos declaraciones?
No, está bien. El ser humano tenía libre albedrío. Y el ser humano no tiene voluntad propia, tiene una voluntad que es libre, pero es libre, pero para pecar. Para pecar, ajá. Dios no le pone una pistola en la cabeza que no haya pecar. Tú pecas porque te gusta el pecado. Santiago lo dice. Exacto. Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Tú quieres pecar, tú mismo te vas a perder. Ninguna persona puede alegar, oh, no, es que a mí no me gustaba pecar. ¿En serio? No, aquí a todos, sí, aquí a todos, a mí me gustaba pecar. ¿Cómo dijo? Mira, aquí no se trata de mentir por convivir. Sí, pues, entonces, no, es simplemente todos nosotros vivíamos una vida que nos gustaba y yo le doy gloria a Dios que nos sacó de ahí, porque de otra manera yo estuviera como el mundo, haciendo mis cosas y yo ni enterado de que Dios existía y que había hecho un plan de redención y que mandó a su hijo a morir en la cruz. No, ¿por qué? Porque yo estaba en mis cosas en el mundo, entonces en ese sentido no podemos pensar por las demás personas, porque en lo que uno estaba diciendo, oh, pobrecito aquel, no, es que aquel, tú dices pobrecito, pero aquel está amando su pecado. Así es. Está amando su pecado, entonces no, sí, definitivamente Calvino está correcto. Calvino estaba pesado, sí. Cuando vienen a hablar más de él, por favor, lávense la boca antes de hablar de Calvino. Ok, tiene algunas últimas 2 preguntas y luego haré mi última. Sí. Ok, pregunta número 3. Y aquí vamos a ver, ya le está empezando a salir humo en la cabeza. Pregunta 3. Dentro del proceso de la salvación, ¿Dios regenera a la persona para que crea o la persona primero cree para ser regenerada? Aquí es donde entra el problema con los provisionistas. No, Dios regenera al hombre para creer primeramente. ¿Cómo me compruebas eso? Efesios capítulo 2. Okay. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación, por favor escuchen, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Tenemos aquí unas 3 características que nos imposibilitaban el creer en Dios, ¿verdad? Número 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, el diablo nos tenía dominados, estábamos obedeciendo. Y número 3, nuestros corazones, nuestra naturaleza estaba inclinada a hacer todo esto. Y aparte de eso, éramos desagradables ante Dios. Si usted cree que la salvación es por gracia, solamente por un regalo inmerecido de Dios, y usted cree que usted creyó para poder ser regenerado, pues déjame decir que no solamente es imposible, pero ahora usted está dependiendo de sus propias obras. Ahora, pero dice, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estamos muertos, fíjense, a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué dice? ¿Creemos primero y luego nos dio vida? No, fíjense, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pablo hace la declaración en el versículo 4 de que fue la misericordia de Dios, porque estábamos con 4 características que le acabo de decir, ¿verdad? No lo vuelvo a repetir. Dice que él tuvo que haber intervenido en esto, porque incluso él estaba enojado con nosotros. Le debíamos a Dios. Y él intervenió. Y dice que a pesar de todo esto, dice, nos dio vida. Él, no nosotros. Entonces, si nosotros teníamos el entendimiento controlado por Satanás, estamos muertos espiritualmente, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer? No se puede. Como dicen por ahí, ¿puede un muerto en la morgue ahora, cuando me vengan a citar Romanos, que entonces también ahí habla literal, no. El contexto está hablando diferente. Allá el apóstol Pablo está hablando un ejemplo para los cristianos que ahora dicen, pues ya somos libres. Ahí está hablando, aquí sí está hablando literal. Aquí está hablando literal en el sentido espiritual, no de que estoy muerto. Obviamente estoy vivo inmaterialmente, pero espiritualmente estoy muerto.
Por ejemplo, dicen, está hablando de una separación de Dios. Sí, genio, ¿qué significa que está separado de Dios? ¿Puedes tener vida sin estar separado de Dios? No. De hecho, eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Desde el momento en que tú desobedezcas, vas a morir. Estás muerto. Puedes alegar lo que tú quieras, no, que no soy un cadáver, que eso no es lo que quiere decir. No, el mismo Dios en Génesis te lo dijo. El momento en que Adán pecó, el ser humano murió. Ahora, la muerte no solamente pasó, recordemos que todo viene de lo espiritual. No es como que todo se manifiesta, no, todas las cosas vienen desde el ámbito espiritual y se manifiestan en lo físico. Entonces, si el hombre murió, es obvio que primero muere espiritualmente, y por morir espiritualmente, pues obvio que también su cuerpo iba a recibir esa muerte. Por eso el hombre envejece, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos cáncer, por eso tenemos accidentes. ¿Por qué? Porque todo eso fue lo que implicó la desobediencia de Adán al principio. Y como siempre digo, si él no hubiera metido la pata, tú la ibas a meter, yo la iba a meter, o él o cualquier otra persona. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Pero mira, quiero reforzar ese texto. De hecho, lo que dijiste estuvo magistral, lo que acabas de decir. Pero voy a dar dos textos aquí para reforzar lo que acabas de decir acerca de la regeneración. Voy a dar uno del Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted estudia el texto original, la palabra ahí donde dice es nacido, en el texto original en griego es ha nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Que es pretérito perfecto. El pretérito perfecto habla acerca de cuando Dios es el que inicia y completa la obra. Entonces, Juan aquí claramente, esto es un texto bien claro, Juan aquí está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, originalmente diría, ha nacido de Dios. Es decir, Dios hizo nacer a esa persona y entonces la persona creyó que Jesús es el Cristo. Eso es lo que el texto está diciendo. Y si a lo mejor eso no nos convence, mira lo que dice Job, capítulo 33, versículo 4, uno de mis libros favoritos. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Wow. Ahora, si usted quiere indagar más en la gramática hebrea, el soplo del Omnipotente significa ahí el Ruach de Dios, el Espíritu de Dios. Y eso va de acuerdo a lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Toda aquella persona que es nacida de la carne es, pero el que es nacido del Espíritu es. ¿Entiendes? Entonces, la regeneración, por implicación, va a ser antes que la conversión. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza, es decir, la compunción, el arrepentimiento, dice que viene de Dios, produce arrepentimiento para salvación. Dice, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces, para que pueda haber un arrepentimiento en ti, Dios tiene que primero contritar tu corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, si la memoria no me falla. Yo estoy igual que los judíos del primer siglo, que no tenían ni capítulo ni versículo, bro. Yo ahí estaba, al final. Pero 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza que proviene de Dios, es Dios quien tiene que hacer que la persona primero se compunja de corazón, para que entonces por medio de esa obra, entonces eso es lo que lleva a la persona al arrepentimiento. Entonces, si nosotros vamos a alegar de que, yo me puedo arrepentir, pues déjame decirte que no sé cómo tú interpretas la Escritura, y te lo digo con el amor más grande del mundo como hermano, pero sí, la Escritura es totalmente clara. Miren, le dijo un arminiano wesleyano, no yo, dijo él de sus palabras, que él cuando hacía investigación acerca del catolicismo contra el cristianismo, los que más tenían escritores, libros, fuentes, buenos argumentos, eran los calvinistas. ¿Por qué? Porque de las otras denominaciones nosotros somos los que más nos tomamos en serio la salvación por gracia y la salvación por fe, la sola fe y la sola gracia. Porque lo otro sigue siendo un intento de que hay capacidad en el hombre para poder ser salvo, cuando no es así. Solo medite esto, por favor. Y fíjate qué interesante que irónicamente las iglesias durante el tiempo de la Reforma y anterior y posterior, las iglesias que más vivían en santidad eran las iglesias reformadas calvinistas. Así es. Para los que quieran hacer caso
Y para que quieran andar historia. sacando a su John Wesley. Sí, Sí. John Wesley era un hombre excepcional, pero no era la norma, ¿ok? No. Ok, su última pregunta. ¿Última pregunta mía? Última No, pregunta. Robert, si me faltan todavía como 6. Ay, si quiere darle, hay que darle. Pregunta número 4 para ti. A ver. ¿Es Dios injusto por no intervenir en la vida de aquellos que se han perdido, que se siguen perdiendo y que se van a perder? Santo Dios, ¿por qué me la quitó, brother? Me la arrebató literalmente. Vamos a leer una parte de Romanos. Sí, esta pregunta es bastante popular. Yo sé a dónde vas, ¿eh? Usted Está sabe. pensando con mi mente. Es que miren, yo he tenido este diálogo con los armenianos bastante tiempo. Voy a confesar un poco de mi historia, ¿no? Yo estaba yendo a una iglesia armeniana. Yo, por respeto y amor a Cristo, a la paz, dije, ya no puedo continuar aquí. Era puro debate. Dije, los amo muy, yo los sigo viendo, pero no puedo congregar en un lugar donde no tenemos la misma cosmovisión, porque allá me van a estar preguntando que el hombre es capaz de elegir a Dios, que en el hombre yace la salvación. Posibilidad. Yo voy a decir, no, mi amigo, yo era un muerto antes de conocer a Dios y Él, por su soberana voluntad, me salvó. Pero bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. 14, vamos a leer. Si Pablo no fuera calvinista, ¿verdad? Pablista. Pablista. Nos deberíamos llamar Sí, pablista. Calvino surgió después, Pablista. Ah, pablista. Porque él se estaría haciendo la pregunta retórica de... ¿Vuelvan a hacer la pregunta? ¿Es Dios injusto por no intervenir en la vida de aquellos que se han perdido, se están perdiendo y se van a perder? Fíjese lo que dice antes el apóstol. Por favor, hay que ser honestos y leer el texto con honestidad. Pongan atención. Dice en el versículo 13, cuando dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú, fíjense, no vamos a explicar ahorita ese versículo, pero dice el versículo 13 eso, y luego el apóstol Pablo dice en el 14, estamos diciendo entonces que Dios fue injusto por haber elegido a unos y a otros no. ¿Qué dice el apóstol Así Pablo? lo dice en tu versión, ¿verdad? Así lo dice. Qué bonito lo dice, ¿verdad? Dice, por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, escuchen por favor lo que está diciendo. Tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro esfuerzo, de nuestro deseo. O dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Y da el ejemplo del faraón. Miren, ustedes piensan que Dios solamente le endureció el corazón una vez al faraón, pero no. Dios le endureció unas, ¿cuántas eran? ¿7 mínimo? 10 veces, 10 plagas eran. Sí, pero unas veces a las primeras veces él no quiso. Pero luego dice que ya estaba a punto de, y dice que Dios literalmente le endurecía el corazón. Si hay un caso para hablar de doble predestinación, ahí les dejo la puertita abierta, mis hermanos locos, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Pero ahí está hablando de que no es injusto, porque otra vez volvemos a lo mismo. Si tú eres un ser pecador, un ser que ha cometido, ¿verdad? Y amas tu pecado. Y amas tu pecado, no está haciendo Dios justicia porque dice que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los adúlteros. ¿Tienes ahí tienes la Biblia a la mano? Sí, sí, claro. Creo que aquí tengo también, busca Primera de Corintios. Porque quiero añadir algo rápido, me vino a la mente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Versículo 9, ¿ok? ¿Se lo puedes leer? Sí. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿Se lo sigo? No, y si la lista termina ahí. Lo acabo de decir, hermano, yo lo estaba tratando de memorizar, ¿verdad? Pero el hermano me dio el texto. ¿Dios está siendo injusto en castigar a alguien por decirle que no era al cielo? ¿En serio? No, mi amigo. Cuando todos éramos así. Todo era, ok, número 1. ¿Has pecado o no has pecado? ¿Ha pecado o no has pecado? No, sí. Pregúntame. ¿Has pecado, bro? Pues, claro. Merecía el castigo eterno. ¿Has pecado, Carlos? Ahí está. ¿Merecíamos el castigo eterno, sí o no? Claro que sí. Entonces Dios era justo en mandarnos al infierno
Pero ahora, si olvidas el muñeco de paja, la caricaturización de nuestra postura y la estudias en serio, vas a encontrar que nosotros afirmamos que Dios es justo en castigar al pecador. Así es. Ahora, Dios es misericordioso, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Por ahí. Dice que Él era misericordioso en habernos dado vida. Entonces, Él bien fácil, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mi hijo no va a sufrir. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, yo no voy a andar sufriendo. Váyanse todos al infierno. Es más, aquí nos vamos a convertir en adventistas, exterminados todos. Pero no. Dios es misericordioso y decidió hacer la excepción en algunos cuantos y decir, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo a la cruz para que estos cuantos pequeños rebeldes, cabezones digo yo, no se pierdan, mas tengan ¿qué? Vida eterna. Ajá, fíjate, mira, y ponte a pensar, mira, hazte siempre esta pregunta, ¿qué crees que le da más gloria a Dios? Decir que Él nos salvó o que yo me elegí creer en Él. Salvación por gracia, pero yo la elegí. ¿Entiendes? No, es como la historia del brother ese, dice que había un hombre, creo que fue hasta, no me recuerdo si fue John Wesley, el mismo John Wesley, que le preguntaron, ¿y a ti quién te salvó? Dice que se quedó pensando y dijo, intervinieron, dice, 2 personas en mi vida. ¿Cómo que 2 personas? Sí, pues le iba a decir, ¿no? Fíjate, en ese tiempo John Wesley, creo que era John Wesley. Sí, creo que escuché la historia, pero no sé quién era. Dice, y le dijeron, oye, pero ¿cómo que 2 personas? Dice, sí, Dios y yo. Dice, pero ¿y por qué tú y Dios? Dice, porque yo todo el tiempo, dice, huía de Dios, pero Dios vino detrás de mí y hizo lo que tuvo que hacer y me salvó. No, eso sí suena calvinista, eso no fue John Wesley. El punto es que es una historia que es real, de una persona que le preguntaron eso. Y así es como verdaderamente pasa en la vida de uno. Es Dios quien siempre te está cayendo detrás por su misericordia y hace la obra que tiene que hacer por medio del evangelio y te salva y luego ya cuando se da el entendimiento dices, wow, yo estaba literalmente camino al infierno. Bueno, ha sido una muy buena plática, la verdad. No sé si quieres cerrar con alguna otra pregunta o con alguna... ¿Quiere levantarse la última pregunta? Para cerrar con broche de oro. Agarre el de su... Porque me robó... El Evano sí se me robó la última. No, a mí todavía me quedaban 5. Bro. Tírese una última. Tírese la que ve ahí. Ok. Yo te voy a hacer los comentarios, pero siempre ten la pregunta en cuenta. A ver. ¿Por qué las personas dicen que la doctrina de la elección es ridícula o incluso herética y satánica? Dame, te doy ahora los comentarios de la persona. ¿Okay? Por ejemplo, un documento cristiano anticalvinista llama a la doctrina casi blasfema, y cito textualmente, dice, sugerir que Dios, un Dios amoroso, inventaría una doctrina tan terrible como la elección, roza peligrosamente la blasfemia. Luego dice otro usuario, decir que Dios escoge soberanamente hace a Dios un monstruo, no mejor que un ídolo pagano. La teología defectuosa de la preelección reduce el amor soberano de Dios a un acto de simple dictador. Esta doctrina de la elección es el sistema teológico más irrazonable, deshonrador para Dios y absurdo. John Wesley, sí, yo creo que fue Whitefield, no sé, el del principio de la historia. John Wesley llamó a la predestinación blasfemia. En su famoso sermón Free Grace, que esa es la carta que Whitefield le escribe a él por ese sermón, John Wesley escribió, la predestinación representa a Dios como peor que el diablo, más injusto y más cruel. Y luego te voy a cerrar con los últimos comentarios. Dice uno, la elección es repugnante y herética. Me parece que la teología calvinista es absolutamente repugnante, me enferma y es herética. Quita la idea de un Dios misericordioso y amoroso. Es una herejía demoníaca. Sí, la forma en que algunos enseñan la predestinación es una herejía demoníaca. Hace a Dios el autor del mal. Si Dios determina de antemano quién se salvará y quién se perderá, eso hace a Dios autor del mal. ¿Qué crees, brother? ¿Por qué algunos creyentes niegan la doctrina o creen que la doctrina de la elección es ridícula, herética o incluso satánica? ¿Por qué? Te voy a decir una frase que la voy a sacar de la ciencia, ¿verdad? En las ciencias, pero yo lo voy a agregar a la teología. Cuando uno estudia la teología, ¿verdad?
en el fondo, por ejemplo, ¿cómo se dice? En la parte de arribita vas a dar el primer sorbo y te vas a encontrar con el arminianismo. Pero cuando empiezas a meterte en el vaso, o cuando te empiezas a terminar todo el vaso, en el fondo te va a estar esperando el calvinismo. Muchos grandes, ¿cómo se dice? Arminianos que puedes ver hoy en día, dudan de su arminianismo. ¿Por qué? Porque requiere más, número uno, dejar el ego y el orgullo. Duele, sí, yo sé que duele, a la gente le duele el ego y el orgullo, porque, por ejemplo, nosotros, yo no le ando diciendo a mis hermanos arminianos que son unos herejes, yo digo, son mis hermanos en Cristo, están en un error. De hecho, creo que muy pocos calvinistas serios, reformados, van a decirte que son unos herejes. Búscame uno, y si es, pues también ese brother está loco. No lo vamos a hacer los santos, pero es la realidad. Entonces, pienso más que nada que es que les duele el orgullo, porque a la gente les duele que les digas la verdad. Eras un pecador, no tenías la capacidad de escoger. Y también nos duele saber que ciertas personas no van a recibir la misericordia de Dios. Miren, dijo Arcespíritu un día, porque también hablamos de la soberanía, es que tú tendrías que ser universalista para poder creer que no toda la gente se va a ir al infierno, o tendrías que convertirte en un adventista para calmar tu conciencia de que la gente no va a estar sufriendo eternamente. Porque claro, decir, todos tenemos la posibilidad y la libertad de ser salvos por nuestras obras, por nuestra capacidad, pues sí, pero si quieres un evangelio así, pues ahí están los musulmanes, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los católicos romanos, sí, los mormones, por obras, los mormones son el claro ejemplo. Si quieres una salvación por obras, ábrete el camino. Pero si quieres entender la verdad de que no es del hombre para que nadie se gloríe, sino un regalo de Dios, estudia la escritura. Así es. No sé qué pensaste. Sí, no, estoy de acuerdo. Y ya con esta pregunta sí voy a cerrar, que me parece muy interesante para poder cerrar este segmento, porque las personas se van a quedar, ok, entendí la elección, por ejemplo. Entendí que ya no es tan demoníaca así como me la han explicado. Sí, sí. Pero, ok, ¿y cómo nosotros podemos saber ahora qué nosotros podemos entender de la escritura para llevar a las personas al arrepentimiento? Ahora, aquí es donde entra la pregunta 7, la última. ¿Qué deben hacer las personas para ser salvas? Ya sabemos que Dios eligió un remanente, ¿verdad? Un pueblo para salvarlo. En el ámbito personal, ¿cómo se dice? No ontológico, pero antropológico, ¿verdad? En el ámbito antropológico. Sí, es lo que se le conoce como la perspectiva fenomenológica, la experiencia humana de la persona, lo que la persona percibe. ¿Qué deben hacer las personas para poder salvarse? Hay un texto, bueno, hay muchos. Voy a usar el que tanto les gusta a los arminianos. ¿Verdad? Nosotros somos más sola fe que todos esos arminianos que están. Miren, volvemos a lo mismo. Yo no soy omnisciente. Eso, ¿por qué no lo puede entender la gente? Se quiere poner en el lugar de Dios. Entonces como solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Quién van a ser los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? No hay posibilidad de que yo sepa en mí. No, en ti sí puedes, en el brother no puedes. Porque mira lo que la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, creer es lo único que te va a salvar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, cuando hablamos de nuestra fenomenología, nuestra perspectiva humana, sí podemos saber si somos salvos, si hemos puesto nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo le decía a los creyentes, porque el que empezó la buena obra en ustedes, Él la va a terminar. Por nuestra constancia, por nuestra salvación, nos va a dar indicios de que hemos sido salvos y podemos tener la plena confianza en Dios. Cuando hablamos de la predestinación y los escogidos, siempre entra esa duda, y lo voy a decir porque yo la experimenté al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé realmente que soy salvo? Y hay mucha gente donde batalla, donde ya mira que hay evidencias, y tal vez a otra gente también le cueste eso, entenderlo, y por eso le tiran tanto al calvinismo. Mi amigo, tú puedes saber si eres salvo por si has puesto tu confianza en Dios o no.
No sé usted qué piensa. Sí, yo quería añadir algo para complementar, porque lo que tú acabas de decir es cierto y es parte de ese proceso, desde la perspectiva humana de cómo una persona puede salvarse. Pues si bien nosotros ya estamos claros que Dios es quien hace la obra, el ser humano sí puede hacer algo voluntariamente que sí sale del ser humano. Y aquí te voy a citar 3 textos. Marcos capítulo 4, versículos del 21, 22 y luego voy a saltar al 24. Dice, también les digo, este Jesús hablando, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Les digo también, aquí es donde viene la parte importante, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Lucas, capítulo 8, versículos del 11 al 15. Dice, esta es pues la parábola, aquí hablando de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, vuelve a hacer el énfasis aquí Jesús, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y aquí viene lo importante. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y para poder complementar estos 2 textos, vamos a leer Hebreos capítulo versículo 1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿qué puede hacer para complementar lo que acabas de decir, que también estuvo excelente? Pero para complementar eso, ¿qué deben hacer las personas para poder salvarse? Sencillo, oír el mensaje. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Si oyes a un predicador, escucha el mensaje, presta atención. Porque el día del juicio, si tú te vas a condenar, si tú te mueres sin aceptar a Cristo en tu corazón, tú no vas a estar en la presencia de Dios diciendo, no, es que tú no me predestinaste, no, es que yo te digo, no, mira, yo te mandé a fulano y no lo quisiste escuchar, te mandé un video por YouTube, no lo quisiste escuchar, ¿por qué? Porque mi palabra es la que iba a orar en tu corazón, no lo quisiste escuchar, simplemente oíste el mensaje por ahí, pero no le prestaste atención, ¿por qué? Porque o te gustó más los afanes del mundo, o simplemente no tuviste interés. Entonces, lo único que el ser humano, brother, puede hacer para poder salvarse es escuchar el mensaje. Me gusta, y con esto quiero terminar ya Aiden Wilson Tusser, a mí me gusta mucho la biografía de él. Él dice en su biografía que él iba saliendo de su trabajo, él trabajaba en un taller de goma de coche. Dice que iba saliendo de su trabajo y un predicador ambulante que decía, si tú no sabes cómo salvarte, llama a Dios. Y dice que él iba caminando normal, pero él que prestó atención a lo que había dicho el predicador. Dice, en su biografía dice que cuando llegó a su casa ese mismo día por la noche se arrodilló, confesó su pecado y le pidió perdón a Dios. El escuchar, no nada de que si yo tengo voluntad, que si yo tengo fe, no, tú no tienes voluntad, ni yo tenía voluntad, tú estabas tan muerto como yo. A mí lo que me salvó, lo único que yo pude hacer fue prestar atención a la palabra de Dios, al mensaje. Y cuando nosotros evangelizamos, eso es lo que nosotros le decimos a las personas, presta atención a lo que te voy a decir porque es muy importante. Muy importante, right comfort, brother. Para colmo es hasta judío, y no es ni gentil, y ese brother, ese brother, eso es lo que él le dice a las personas cuando él ya le comparte el evangelio, le dice, necesito que prestes atención a lo que te voy a decir porque tienes que escuchar bien. Es el escuchar, es lo único que el ser humano puede hacer, no que tú tienes fe, ni que no. Lo único que tienes que hacer es escuchar el mensaje, prestar atención y guardar la palabra en tu corazón. Y confiar. De esa manera, cuando guardas la palabra en tu corazón, la palabra va a producir la fe, la confianza, y esa fe y esa confianza es lo que te va a llevar a creer en Cristo y a arrepentirte de tus pecados, pero necesitas escuchar. Excelente.
Sí, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, siempre lo he visto así. Dios te va a poner allá, ¿verdad? Ujú. Esta es mi imaginación. Entonces, déjame imaginar. Dios te va a poner en su presencia y te va a decir, oye, Memphis, mira, hiciste esto. ¿Por qué te debería dejar entrar a tu presencia, en mi presencia? Señor, yo era bueno, yo hice tus trapos son como dice, tus obras son como trapos de inmundicia para mí. ¿Qué me vienes a decir que tus obras? Sí. Pero si yo digo, Señor, ¿sabes qué? Es verdad, yo merezco ir al infierno, yo no merezco estar en tu presencia, pero tú dijiste, tú prometiste, tú enviaste a tu Hijo en la cruz para que Él, en su sacrificio, Así es. yo pudiera ser salvo. Así es. No vengo delante de ti a poner mis obras, pues sé que he pecado y sé que merezco de tu castigo, pero tú me prometiste misericordia y gracia Así en el es. sacrificio de ti. Entonces hay que escuchar el mensaje, El evangelio. porque para poder confiar en el sacrificio de Cristo, primero necesitas saber el sacrificio de Cristo. Y para poder conocerlo, necesitas escucharlo, como decía el hermano. Así es. Entonces esos son los pasos que puedes hacer para ser salvo de Así manera es. en tu experiencia personal. Así es. Así es. Esperemos que haya sido de bendición para todos ustedes y nos vemos muy pronto.